Para ilustrar la enorme riqueza del ajedrez, que justifica por qué el país desde hoy va a dedicar más espacio en su versión digital, les invito a un viaje supersónico desde el siglo V hasta hoy, hasta el siglo XXI, incluso nos vamos a meter un poco más en el futuro y verán que realmente la riqueza del ajedrez es enorme. Digo siglo V porque los historiadores no se ponen muy de acuerdo, pero se supone que es donde se encontraron los restos arqueológicos más antiguos, o sea que el ajedrez tiene por lo menos 15 siglos de historia, tal vez 16. Y eso está ligado también a una leyenda, la de los granos de trigo. Era un príncipe persa que se aburría mucho y entonces uno de sus criados inventa el ajedrez, eso le hace feliz y entonces el príncipe quiere recompensar a su criado y le dice pídeme lo que quieras. Y el criado le dice algo muy enigmático, le dice yo quiero un grano de trigo por la primera casilla del tablero, 2 por la segunda, 4 por la tercera, 8 por la cuarta, 16 por la quinta y así vamos doblando el número de granos hasta que lleguemos a la casilla 64. Y resultó que sumados todos los granos no había trigo suficiente en el mundo entero para poder pagar a aquel criado, porque el número final de granos era de 18 trillones. Para que ustedes se den cuenta de que es un número realmente enorme, que tiende al infinito, ¿cuántos barcos de 100.000 toneladas harían falta para transportar todo ese trigo? Pues nada menos que 3.700.000 barcos enormes. Y si pusiéramos esos barcos en fila india alrededor del mar, ¿cuánto espacio ocuparían? Darían 17 veces la vuelta a la Tierra. Bien, luego al final volveré sobre la enorme riqueza del ajedrez. Pero ahora volvemos al avión y aterrizamos en la España musulmana, allá por el siglo VIII, cuando los musulmanes traen el ajedrez a España. Al principio solo jugaban ellos, pero enseguida se convierte en interétnico, interclasista, y es importante reseñar que a finales del siglo XIII, Alfonso X el Sabio, el rey, escribe un libro sobre ajedrez, y en ese libro desliza una idea muy interesante, dice, el ajedrez es una herramienta muy útil para la buena convivencia de judíos, musulmanes y cristianos. Una idea que hoy en el siglo XXI sigue siendo útil, porque la Federación Internacional de Ajedrez tiene 182 países afiliados, solamente el fútbol y el atletismo tienen más. Pero sobre la importancia de España en la historia del ajedrez hay que decir dos cosas realmente trascendentales. El ajedrez moderno, con las reglas actuales, tal como lo jugamos hoy, se inventa en España hace poco más de 500 años. Su principal diferencia con el ajedrez arábigo o antiguo es que los árabes no tenían ninguna figura femenina. Son los españoles los que incorporan la dama y la convierten en la pieza más potente del tablero como un homenaje a la reina Isabel la Católica. Y como un siglo después, el primer campeón del mundo oficioso es un clérigo español, Ruy López de Segura, cercano a la corte de Felipe II. Pero ahora volvemos al avión, volvemos a hacer otro viaje rapidísimo para aterrizar en otro sitio fascinante, en uno de los momentos más importantes de la historia de la humanidad. Justo en vísperas de la Revolución Francesa, estamos en París, concretamente en el Café de la Régence, que era el lugar de reunión de los intelectuales parisinos y entre ellos los ajedrecistas. Y entre ellos también estaba Philidor, allí sentado en una mesa casi todos los días. Philidor era el campeón del mundo oficioso de la época y además un gran músico. Y nos dejó una frase para la historia: los peones son el alma del ajedrez. Una frase con mucha sustancia, porque los peones son la pieza menos importante del tablero, pero cuando llegan a la última fila se convierten en la dama, o sea, en la más importante, y además, para poder juzgar una posición desde el punto de vista estratégico, lo que hay que tener en cuenta sobre todo son las estructuras de los peones. Pero es que resulta que Philidor dice eso inmediatamente antes de la Revolución Francesa, cuando los peones de la sociedad van a conseguir más poder. Bien, vamos ahora al avión otra vez, y esta vez para un viaje mucho más largo, porque vamos a aterrizar en el siglo XX, en 1972, en Reykjavik, la capital de Islandia. Allí se sientan Bobby Fischer, un estadounidense rebelde, autodidacta, y Boris Spassky, el campeón del mundo soviético. En la Unión Soviética el ajedrez era una pasión nacional, prácticamente todo el mundo jugaba al ajedrez,
y justo en ese momento el botón que hubiera dado paso a la guerra nuclear, que hubiera destruido el mundo, estuvo a punto de ser pulsado varias veces. En ese contexto, un soviético y un estadounidense tienen ese duelo simbólico durante varios meses que fue primera página en todos los periódicos del mundo. Al final ganó Fischer, Spassky fue recibido como un traidor en la Unión Soviética y entonces en el gobierno del Kremlin necesitaban a alguien que recuperase el honor nacional perdido por Spassky. Tenían dos candidatos, Víctor Korchnoi y Anatoly Karpov. Eligen a Karpov porque Korchnoi era bastante mayor en edad y tenía un perfil, digamos, menos atractivo desde el punto de vista del ideal comunista, pero Korchnoi se enfada, se escapa de la Unión Soviética y después de escaparse se convierte en el candidato al título que Karpov ganó porque Fischer se había retirado del ajedrez. Entonces tenemos ahora, estamos hablando del año 78 y después también del 81, tenemos un duelo entre un traidor, entre comillas, a la patria y un héroe nacional. Bueno, ese fue el duelo más escandaloso de la historia. Ustedes, si son muy aficionados, recordarán anécdotas como la guerra de los yogures, la guerra de los parapsicólogos. En fin, desde el punto de vista deportivo fue emocionantísimo. Al final ganó Karpov por muy poco, ganando la última partida. Volvió a ganarle en el 81 y entonces Karpov pensaba que su vida ya iba a ser muy tranquila, ya podía vivir de rentas, pero no sabía que a unos 3.000 kilómetros al sureste de Moscú, en Bakú, la capital de lo que hoy es Azerbaiyán, estaba creciendo un niño llamado Gary Kasparov, que le iba a hacer la vida imposible. La rivalidad entre Karpov y Kasparov es la mayor en la historia de todos los deportes, no solo en ajedrez. Más de 500 horas frente a frente a lo largo de 6 años, miles de horas más pensando el uno en el otro de forma obsesiva, presiones tremendas desde el punto de vista económico y político, porque Karpov era el héroe nacional del gobierno comunista del Kremlin, pero Kasparov era el símbolo de la perestroika, de la renovación de Gorbachov. De modo que eso explica porque cuando yo mismo tuve el honor de ser el locutor de la retransmisión en directo que hizo Televisión Española de la última partida del duelo Karpov-Kasparov en Sevilla 1987, llegamos a tener 13 millones de espectadores, solo en España, algo que ahora, en los últimos años, pues es imposible de conseguir, salvo cuando España ganó la Copa del Mundo de Fútbol o cuando el Barça ganó la Copa de Europa. Bueno, esa fue quizá la época más dorada del ajedrez en el mundo, pero no por ello lo que ha venido después ha sido menos interesante. Por ejemplo, ¿qué me dicen de las hermanas Polgar? 3 hermanas húngaras que nunca fueron al colegio porque sus padres, ambos pedagogos profesionales, o sea, sabían lo que estaban haciendo, decidieron educarlas en casa con el ajedrez como una asignatura más y con 2 objetivos: demostrar que los genios no nacen genios, sino que se hacen con el trabajo, y demostrar que las mujeres pueden jugar al ajedrez tan bien o mejor que los hombres. Consiguieron plenamente los 2 objetivos, esas 3 mujeres revolucionaron el ajedrez y la pequeña Judith Polgar es la única mujer en la historia que ha estado entre los 10 mejores del mundo. ¿Quién es el campeón del mundo actual? Magnus Carlsen, un noruego que realmente es un genio. Los periodistas solemos abusar un poco de la palabra genio, pero fíjense, a los 5 años, Magnus se sabía de memoria los habitantes, la superficie y las capitales de todos los países del mundo. Hasta dónde llegará el reinado de Magnus Carlsen no lo sabemos, pero si nos internamos un poco en el futuro del ajedrez, entonces tenemos que volver a hablar de riqueza, porque les hago una pregunta. ¿Saben ustedes por qué no hay ni una sola computadora en el mundo, ni las supercomputadoras de la NASA, que pueda jugar perfectamente al ajedrez? Han ganado ya al campeón del mundo, pero no juegan perfectamente, y en cambio hace años que juegan perfectamente a las damas, al backgammon, al 3 en raya, al ajedrez no. La razón es que el número de partidas distintas que pueden jugarse en un tablero de ajedrez es mayor que el de átomos en el universo entero conocido. El número de átomos es un 1 seguido de 80 ceros, el número de partidas es un 1 seguido de 123 ceros. ¿Se acuerdan de la leyenda de los granos de trigo?
Todavía no habíamos puesto las piezas en el tablero, hablábamos del tablero vacío. Ahora, con las piezas dentro, imagínense si el ajedrez es rico, no solo el juego en sí mismo, sino la cultura, la historia, los personajes fascinantes que tiene. De todo esto vamos a hablar y a escribir en elpaís.com a partir de hoy. Gracias.